por su asistencia, gracias a nuestro ponente por darnos su tiempo y este espacio para compartir su conocimiento. Antes de empezar, damos la aclaración de siempre que estas son ponencias gratuitas con fines académicos. Los ponentes tienen absoluta libertad de cátedra. Las posturas o aseveraciones que aquí se manifiesten no corresponden a posturas colectivas o gremiales. Y bueno, vamos a presentar al ponente de la noche de hoy. Hoy nos acompaña el maestro Juan Pablo Matamala. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la misma y cuenta con más de 13 años de experiencia en la industria eléctrica, tanto en el sector público como privado. Entonces, pues ya sin más preámbulos, muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. No, La palabra es toda suya. muchísimas gracias. También agradecerle a Ángel esta oportunidad y mucho gusto en conocerlos a todos. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre los contratos conocidos como PPAs, que son básicamente contratos de compraventa de energía eléctrica, ¿no? Por sus siglas en inglés, pues son los Power Purchase Agreements, donde las personas, bueno, pues intercambian energía eléctrica y otros servicios a través de estos instrumentos. Primero, pues hablar que pues en México actualmente hay, digamos que existen dos sistemas, ¿no? Dos grandes sistemas. Unos que están a partir de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el 2013, que bueno, bien han de conocer, y unos que están en un régimen transitorio, que son conocidos como legados, que existen legados, y básicamente pues son aquellos contratos que surgen de permisos que están bajo la figura del autoabastecimiento, la pequeña producción independiente y la cogeneración. Seguramente los han de conocer muy bien, pero bueno, nada más para señalarlos. Autoabastecimiento, pues es una figura en la cual los consumidores finales o los particulares tienen un derecho que les da la ley para generar la energía, para generar energía para sus usos propios. La pequeña producción y la producción independiente, son figuras muy similares, tienen que ver simplemente con la cantidad, donde son productores de energía eléctrica que le venden toda su energía. En ese momento se la vendían toda su energía a la CFE, y la cogeneración, que se parece un poco al autoabastecimiento, que es la generación eléctrica a partir de medios industriales que tienen que ver con vapor. Entonces, ese residuo de energía, pues se puede, energía, pues también se puede utilizar para usos propios de aquel que la genera. Básicamente, un PPA al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es hoy la ley derogada y que solamente está en un tránsito hasta que termine ya por completo su vigencia. Esto será cuando estos permisos ya concluyan completamente. Será alrededor de unos 20, 25 años, dependiendo del tiempo del servicio. Y efectivamente estos contratos de autoabastecimiento, como comentábamos, la ley era muy clara que solamente el Estado tenía ahora sí la rectoría para poder comercializar y suministrar energía eléctrica a los particulares. Sin embargo, también la ley decía que los particulares podían generar su propia energía eléctrica para la satisfacción de sus necesidades propias. Y ahí también la ley permitía que los diferentes particulares se asociaran para crear estas sociedades de autoabasto, y constituirán sociedades incluso para que ellos pudieran desarrollar sus propias fuentes de generación y luego utilizarlas. Dicho esto, los contratos de autoabastecimiento, pues, eran la forma en la cual los particulares encontraron la manera de ejercitar este derecho de generar su propia energía eléctrica,
fue efectivamente uniéndose para desarrollar plantas de generación de energía eléctrica, ya sea a partir de fuentes limpias, de fuentes fósiles o como mejor lo quisieran, pero ellos podían hacer sus propias, sus propias fuentes de generación de energía eléctrica. Aquí me permití poner esta palabra de esto de promotores de inversión porque independientemente de que había algunos autoabastos, digamos, mucho más puros, ejemplos muy claros eran, por ejemplo, las mineras, donde estaba una mina y al lado simplemente ponían una turbina de turbodiesel y ahí la propia mina permitía o sea, permitía generar energía eléctrica, se generaba esa energía eléctrica para los usos propios de la mina, ¿no? Sin embargo, este esquema digamos que se fue desarrollando y los promotores de inversión, pues eran aquellas personas que decían, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a juntar a 3 o 4 inversionistas o 3 o 4 interesados o 3 o 4 personas interesadas en consumir energía eléctrica que construyan una planta y que construyen una planta y cada uno, pues, es dueño de esa planta, ¿no? Pero como la figura que se utilizaba era el de una sociedad anónima, o bueno, sociedad anónima, o una sociedad productora de inversión, o cualquier tipo de sociedad que quisieran, para poder repartirle esa energía a los diferentes socios, pues efectivamente, pues hacían contratos de autoabasto. Bueno, hacían contratos bajo esta figura de autoabasto, hacían contratos de suministro de energía o contrato de autoabasto de energía o como le quisieran poner. Pero al final del día, el objeto de ese contrato es que, como en cualquier sociedad son personalidades diferentes, la personalidad que era propietaria directa de la fuente de energía, podía suministrarle energía eléctrica a los diferentes, a sus diferentes socios. Dicho esto, pues ahí tenían ya un contrato PPA. Estos contratos de PPA tenían una particularidad. Necesariamente estaban encadenados y dependían de la construcción y funcionamiento de esa planta. Entonces, digamos que no eran PPAs puros y duros, simplemente son contratos de suministro de energía eléctrica que estaban necesariamente vinculados al desarrollo de una planta. Entonces, tienen que ser esquemas bajo una figura que es conocida como el take or pay, donde el socio autoabastecido, por una parte, se comprometía a entregar una cantidad fija durante un tiempo para consumir una cantidad determinada de energía y suelen ser contratos, bueno, no, tenían que ser contratos de largo plazo para que efectivamente el promotor de la inversión sí pudiera generar su planta y se estuviera entregando esa energía a los diferentes socios autoabastecidos. Entonces, digo nada más, una manera de resumen, efectivamente es un contrato de suministro de energía, no es una compraventa realmente, ¿por qué? Porque cada uno de los socios autoabastecidos tenían que ser también socios, bueno, son socios autoabastecidos porque son socios de la sociedad dueña de la planta generadora. Entonces, la planta generadora le entrega a esos socios la energía que va produciendo. Entonces, pues la compran para hacer esta transferencia de recursos entre los socios autoabastecidos y la planta de generación. Entonces, estos PPAs eran muy conocidos por el tema de que son contratos take or pay
y que están íntimamente ligados al desarrollo de una planta. Los otros contratos PPA que existían al amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica son los contratos de producción independiente y pequeña producción. Estos contratos, al igual que el autoabasto, tienen, subyace el desarrollo de la infraestructura para generar energía eléctrica. Aquí la cualidad que tienen es que solamente estos contratos solamente se podían celebrar con la CFE. En el caso de productores independientes, incluso la antigua Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento tenía un método para adjudicar este contrato, y eran los que se llamaban contratos pidregas de inversión condicionada. Porque era una inversión condicionada porque se construía la planta, y si algo salía mal, el gobierno, literalmente el gobierno mexicano, hacía deuda pública y le cubría al productor independiente toda la infraestructura que hubiera desarrollado hasta el punto donde hubiera estado, e incluso recuperarle una parte de la inversión. Estos productores, independientes, en todos sus contratos tenían dos partes. Tenían una parte fija para, por supuesto, para cubrir todo lo que tiene que ver con el gasto de inversión, y una parte variable que era la venta de energía, ¿no? Normalmente, todo lo que tenía el gas, el combustible para generar, porque en el 90% de los casos, los productores independientes son plantas de ciclo combinado. El tema del gas, pues simplemente era un pass-through, o sea, el costo se pasaba íntegramente a la CFE y solamente se cobraba un pedazo ahí un precio por lo que costara transformar ese gas en energía eléctrica, y se entregaba. Entonces, estos contratos tienen esas dos partes. Una parte, una parte fija, tienen una renta fija, y tienen una renta variable, que tiene que ver con la generación de combustible. Esto también funciona para contratos de autoabasto, sí y solo si el contrato de autoabasto tiene como objeto la construcción o el desarrollo de una fuente de generación que venga que necesite cualquier combustible, ¿no? O tenga cualquier tipo de costo de producción. Si estamos hablando de una central fotovoltaica o de aerogeneradores, pues en el tema del autoabasto, a partir de estas cuestiones, pues no tienen ese factor, pues porque es cero. Al final del día, simplemente hay que recuperar la inversión de haber puesto los paneles o haber puesto los aerogeneradores. Bueno, a manera de resumen de lo que hablamos hasta este momento, efectivamente, los contratos PPAs legados sí tienen como objeto esta compraventa de energía eléctrica, aunque hay que manejarlo muy bien, sobre todo en el tema del autoabasto. Es una compraventa porque sí hay una transmisión de la energía al socio autoabastecido, porque aunque es dueño de la planta, son dos personas jurídicas. Entonces, sí hay una transferencia de la propiedad de uno al otro. Son contratos take or pay porque están afianzando una inversión. Entonces, no puede haber lugar a que sean contratos pues no sé, por precio o por tiempo o algo por el estilo, porque necesariamente están ligados a el desarrollo de infraestructura. Y sus precios, bueno, pues están, por supuesto, ligados a las variables de producción. En el caso de combustibles fósiles, pues están ligados al valor del combustible que utilicen, el gas, el combustóleo, lo que sea, y tienen los precios para recuperar la inversión que hayan generado. Bueno, ahora, los contratos al amparo de la LIE, bueno, cuando llega la LIE,
se abre completamente el mercado de energía eléctrica, se abre entre generadores y comercializadores. La ley es bueno, todavía, bueno, incluso con su reforma suspendida, dice con toda claridad que son en libre competencia. La generación y la comercialización no están entre las actividades prioritarias del Estado, entonces pueden ser sujetas o sea, son actividades sujetas a la libre competencia y concurrencia de la persona que le interese entrar. Bueno, primero hablar un poco del suministro básico para poder entender, para entrar a estos contratos. El suministro básico, como bien han de saber, es aquel servicio que se presta a los usuarios que tienen una demanda igual o inferior a un megawatt, a un megawatt de demanda. Entonces, a estas personas se les conoce como usuarios finales, usuarios del suministro básico. Y su contrato es un contrato con una tarifa regulada y es un contrato que incluso debe ser sujeto ante la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. El contrato, el contrato de suministro de energía eléctrica, pues es un contrato bastante sencillo donde pues simplemente el suministrador básico se obliga a entregarle energía al usuario final, y el usuario final pues a través de un precio, pues un precio ahí, un precio que está fijado por la CRE, una tarifa, se la paga la energía eléctrica y listo. O sea, es un contrato pues regulado por donde lo queramos ver. Tiene que estar ante la Profeco y está sujeto a una tarifa regulada. Y solamente para personas que consumen 1 megawatt o menos de energía eléctrica. Ahora, una sí, pregunta. Justo ese sí, contrato de suministro básico y exclusivamente de suministro básico lo podemos considerar un contrato de adhesión, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Sin duda es un contrato de adhesión. Por eso está registrado en la Profeco y efectivamente, o sea, tú te tienes que adherir a ese contrato, ¿no? Okay. Aquí lo que ha sucedido un poco es que las tarifas industriales siguen, porque en el tema de en esta transición hacia la LIE, hacia que todos los usuarios sean LIE, todos aquellos grandes consumidores, o sea, los consumidores que están arriba de un megawatt, potestativamente se pueden quedar con el suministrador básico y siguen utilizando las tarifas reguladas. Pero en principio ya no podrían empezar un nuevo contrato, ¿no? Entendemos que luego hay situaciones ahí medio extrañas. Ángel conoce bien el tema, donde pues ni modo hay que ver cómo entran y cómo salen, pero en principio ya no podría haber o sea, ninguna persona que tenga más de 1 mega de demanda, ninguno podría entrar a este mercado de usuarios no calificados o usuarios básicos, ¿no? Como lo llama la ley, ¿no? Actualmente en México tenemos conocimiento que existen 2 permisos nada más. Creo que existe hasta un tercero, pero bueno, hay dos muy conocidos. Uno es el de la CFE, que realmente es el que funciona, y hay otro que se llama Subase, que es un suministrador básico que hicieron las personas del sindicato de Luz y Fuerza, pero a la fecha no está operando. O sea, tienen el permiso y todo, pero no está operando. Entonces, hoy, el que tiene una carga menor a un megawatt de demanda, no le queda más que ir con CFE, hacer su contrato de adhesión y someterse a la tarifa regulada, que ahora sí que es la que es, ¿no? Perdónenme. Bueno, ahora, en el suministro calificado sí es un suministro que se presta bajo el régimen de libre concurrencia. Aquí es un contrato que es entre usuarios calificados y suministradores calificados. Aquí cabe señalar una cosa. Este contrato no es un contrato
al amparo, hombre, tiene su fundamento en la LIE, pero no es un contrato entre participantes del mercado. Porque los suministradores calificados sí son participantes del mercado, pero los usuarios calificados no lo son necesariamente. Habrá usuarios calificados que prefieran ellos ir directamente al mercado, en cuyo caso tendrán que sacar un permiso y ser usuarios calificados participantes del mercado y tendrán que tener una mesa de 24/7 y todo lo que se les solicita a un participante en el mercado para que pueda estar, para que pueda funcionar en el mercado. Pero bueno, los usuarios calificados, o sea, todas aquellas empresas que, empresas o usuarios que consuman más de un megawatt, que tengan más de un megawatt de demanda al año, pueden asistir con suministradores calificados previo a su registro de usuario calificado y reciben la energía de estos suministradores calificados. Aquí el objeto del contrato puede ser cualquiera. Puede ser un contrato de energía eléctrica, puede ser un contrato que incluya potencia, o puede ser un contrato que incluya cells, o puede ser un contrato que incluya las tres cosas. En el tema de la potencia, digamos, puede ser, realmente no es un tema que le preocupe mucho a los usuarios calificados, pero es posible que lo puedan hacer. El tema de los cells sí, porque todos los centros de carga tienen una obligación de consumir determinada energía eléctrica limpia del gran porcentaje de energía que ellos, utilizan. Entonces, sí necesitan comprar cells para cubrir esas obligaciones de energía limpia que la propia ley les marca. Y energía eléctrica, por supuesto, ¿no? Necesitan energía eléctrica y el suministrador, pues, se las va entregando y se las va, y se las entrega en contratos. Estos contratos, cuando solamente hablan de energía limpia y de cells, pueden ser o no referenciados. ¿Qué significa esto de referenciados? Que pueden ser o no que la energía venga de una sola fuente, ¿no? O sea, si uno va con un suministrador calificado puro y duro, simplemente va con él y le dice, oye, yo necesito, no sé, una cantidad anual de energía. De dónde tú la saques, a mí me da igual. Tú nada más, por favor, esta energía más estos cells y eventualmente esta potencia, y listo. Y o puede ser una compraventa de energía eléctrica, potencia y cells que estén referenciadas. ¿Y estén referenciadas a qué? A una planta en específico. Así es como funcionaban las subastas que hoy están suspendidas, pero al final del día, esto de referenciada tiene que ver con eso, de que sea energía que venga de un solo generador. O bueno, de uno o varios generadores, pero sí de generadores determinados en el contrato. Como comentamos, es un contrato a libre competencia, no hay normas para determinar el precio es el que pacten, ahí se dividirán el riesgo como mejor quieran, pero bueno, depende del que pacten. Y finalmente, nada más aquí señalar la figura del suministro de último recurso. El suministrador de último recurso es un participante en el mercado que puede ser otro suministrador calificado o un suministrador básico. La ley dice que si no lo hay, pues será el suministrador de la CFE, entonces podría ser CFE suministros básicos. Y este suministrador de último recurso entra en el momento en que si un usuario calificado se pelea con su suministrador calificado por la razón que sea y el suministrador calificado le deja de entregar energía eléctrica, automáticamente entra el suministrador de último recurso con un precio, literalmente es un precio, pues ahora sí que a lo que está en el mercado, el más alto que está en el mercado, y se lo entrega por un periodo de tiempo determinado, que me parece que ahorita está en 6 meses. Entonces,
este suministro de último recurso, Bueno, por lo digamos que es... Ajá, dime. ¿Mande? Ah, bueno, suministrador de último recurso funciona siempre que por algún motivo el suministro calificado deja de entregar esa energía, inmediatamente el lugar es tomado por un suministrador de último recurso para no suspender el suministro o por lo menos suspenderlo lo menos posible, y es una figura en un espacio temporal, o sea, tiene máximo, me parece, entre 6 y 3 meses, en ese tiempo el suministrador de último recurso entrega en lo que el usuario calificado busca otro suministrador. Las cláusulas en un contrato de esta naturaleza, donde efectivamente es un contrato de energía eléctrica que no tiene nada que ver con la construcción de la planta, o sea, la planta podría estar involucrada en esto que les comento de los contratos referenciados, pero realmente no es necesario y bueno, yo no veo por qué hoy en día una empresa grande podría necesariamente buscar una planta referenciada, ¿no? La CFE lo hace, bueno, porque tenía otros objetivos, pero bueno, habrá quien tenga sus motivos para una planta referenciada, pero en general uno va con un suministrador básico, hace un contrato por 3, 5, 6, 7 años, dependiendo del precio, y entra o sea, para recibir su energía. Como les decía, son contratos entre partes ajenas al mercado, porque si bien es cierto el suministrador calificado sí es representante o sea, sí es un representante del mercado, sí es representante del mercado, el usuario calificado no, o sea, no necesariamente, entonces es una persona que simplemente está, pues es un consumidor final que está en sus cosas y necesita que alguien le dé energía eléctrica. Por supuesto, un requisito para que exista este contrato es que ambos estén interconectados a la red nacional de transmisión o a las redes generales de distribución. Esto es muy importante por el tema del código de red y todo esto. O sea, para que el suministro pueda finalmente concretarse y el suministrador calificado le pueda entregar energía, el usuario calificado tiene que estar debidamente interconectado a la red, ya sea en media tensión o en alta tensión. En baja también podría ser, pero bueno, también podría ser, pero lo normal es que no lo sea por su consumo, a menos que sean, bueno, ahorita hablamos del tema de que se pueden agrupar varias cargas pequeñas para poder aspirar o para poder ingresar a este mercado a este mercado calificado, en cuyo caso, claro que podrían estar en las redes generales de distribución por tener estar en menos de 39 volts bueno, para las redes generales de distribución. En esos contratos puede ser un precio fijo o puede ser un precio variable, literalmente depende de quién quiera correr el riesgo, ¿no? Normalmente pueden estar indexados a precios de combustibles, o pueden estar indexados a otro tipo de cosas, o simplemente el suministrador, calificado puede poner un precio fijo y, aunque sea un poco más alto, pero garantice ese precio fijo durante un periodo durante un periodo de tiempo, que es una figura bastante, apetecible, ¿no? Para cualquier empresa, porque siempre es interesante, bueno, siempre es importante para sus números y proyecciones tener un precio fijo durante un determinado lapso de tiempo. Saben que va a subir poco o saben a qué va a subir, o simplemente es un precio fijo completamente. Si son empresas tal vez un poco más aventureras o un poco más, o tengan otros intereses, podrían incluso fijar precios variables que tienen que ver con el combustible, o incluso pueden hacer una combinación de ambas cosas. Ahí literalmente el límite es la imaginación, ¿no? Por supuesto,
los suministradores calificados tienen que tener unas garantías prácticamente 1 a 1 con el SENACE, ¿no? Recordemos que el SENACE pues es la contraparte para comprar esta energía eléctrica. Entonces, el suministrador calificado tiene esa garantía frente al SENACE. Y para poder pues estar en operaciones, lo normal es que le solicite una garantía a aquel usuario calificado que contrate con él, ¿no? Será, no sé, o sea, puede ser igualmente puede ser una cantidad fija o puede ser el valor de la, puede ser el valor de la facturación en un mes, o puede ser cualquier tipo de cuestiones que, bueno, cualquier tipo de cuestión que se quiera pactar. Hombre, pero otra vez volvemos al tema, es un tema completamente al libre albedrío. Es más, podría ser que el suministrador calificado esté interesado en contratar con una empresa muy grande, con una gran calidad crediticia, y en cuyo caso ni siquiera le pida garantía si tiene si es un triple A o triple B más en Moody's o una cuestión así, y ni siquiera pedirle la garantía. En cuanto al plazo, el plazo igualmente está sujeto a libre competencia. Lo que sí es que por la complejidad de los contratos, pues sí, normalmente son contratos de no menos de 3 años, ¿no? O sea, 3 años, es lo que un suministrador calificado se sentiría tranquilo, ¿no? Teniendo un contrato de 3 años. Hombre, qué mejor que agarrar uno de 10 o 15 años, ¿no? Pero en general, buscan, sobre todo los usuarios, pues contratos que tengan esa flexibilidad en tiempo, pues para que puedan ellos ir avanzando. Por supuesto, es un contrato que también está sujeto a penas convencionales, sobre todo que tienen que ver con demoras en el pago, con demoras en el pago, porque el suministrador calificado tiene la ventaja, bueno, no tiene la ventaja, tiene la facultad de solicitarle al distribuidor que le corte el servicio al suministrador calificado, al usuario calificado, que no le pague en tiempo o que haya un problema ahí en el tema en el pago, ¿no? O sea, el suministrador tiene esa facultad de solicitarle al distribuidor o a la persona de transmisión que corte el servicio en caso de falta de pago. Pero bueno, las penas convencionales se ponen justamente para cubrir esas eventualidades, porque suelen ser contratos a largo plazo, ¿no? Entonces, un incumplimiento, pues sí, definitivamente es una gran afectación para el suministrador calificado. Por supuesto, al usuario calificado también, pero el usuario calificado es el que ya tiene el compromiso para entregar esa energía. En cuanto a la jurisdicción de esos contratos, bueno, pues otra vez a libre albedrío. Habrá gente que prefiera, bueno, aquí se puede discutir mucho si prefieren un arbitraje o prefieren ir a los tribunales. Ahora sí que es mi humilde opinión que en contratos de esta naturaleza es mucho mejor ir a los tribunales, porque normalmente es un problema de pago de pesos o tal vez de oportunidad de entrega del servicio o algo por el estilo. Tal vez si fuera un contrato de entregas de energía referenciadas, pues a lo mejor sí convendría tener un arbitraje, porque a lo mejor hay temas de caso fortuito en cuanto al desarrollo de la planta o en cuanto a la cantidad, no sé. O sea, es posible que haya algunos casos en donde se pueda dar arbitraje. Pero en general, al ser un contrato de suministro de fluidos, porque al final del día así lo maneja la ley, como la energía es un fluido, yo creo que lo más recomendable es tener tribunales, porque simplemente me entregaste 10, te pago 10. Muy bien. Y ahí puede haber 2 conflictos. Me entregaste 10, no te pago 10, bueno, pues hay un conflicto, pero es un conflicto de pago de pesos. O sea, realmente hay poco que demostrar en el juicio, que finalmente es la ventaja del arbitraje, ¿no? Las pruebas y cómo detener un juicio. En un contrato como estos, es simplemente la medición la hace el distribuidor o la persona de transmisión, aparecen los números, es un tercero ajeno a ambas partes que
que no es un participante en el mercado, pero sí es cierto que es la red que pertenece al gobierno y se entrega la energía. Entonces, por eso yo creo que lo normal es que sea un contrato que se va a tribunales. Puede ser un contrato para inversión, sí lo es, siempre y cuando esté, como les comentaba, referenciado. Cuando tienen estas famosas transacciones, transacciones relacionadas, transacciones financieras relacionadas, referenciadas, ahí sí es un contrato para apalancar inversiones y serán de otra naturaleza, por supuesto, a mucho más largo plazo, y ahí sí podría, bueno, tener un arbitraje, ¿no? Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, en ese momento estamos listos. Bueno, ahora, Bueno. también existen contratos, PPAs, que son entre participantes del mercado, ¿no? Contratos, ahora Perdón, sí. tantito. Sí. Creo que Isa tenía una pregunta. Ah, sí, adelante, perdón, es que no oí. Sí, muchas gracias, Ángel. Nada, simplemente quería saber si estos contratos los realiza el generador con el usuario en el caso de autoabastecimiento o generación distribuida, o este contrato lo tiene CFE. A ver, en el tema del autoabasto, que es un tema legado, o sea, en el tema de los legados, efectivamente el PPA se realiza directamente entre la sociedad que es propietaria de la planta de generación y sus socios autoabastecidos. De hecho, no puede hacer un contrato de suministro de energía eléctrica si no es con uno de sus socios autoabastecidos. Ese es en cuanto al sistema legado. Ah, ok. En cuanto al sistema de la LIE, el suministrador calificado es un participante en el mercado que puede o no tener un generador o ser parte de un grupo que además tenga un generador. El suministrador calificado simplemente es un participante en el mercado que compra energía de los generadores para su entrega a usuarios calificados. Entonces, el usuario calificado no tiene que ir de ninguna manera con el generador. O sea, él es, en un contrato típico de suministro calificado, el usuario nunca sabe de dónde viene esa energía, porque el suministrador calificado lo que hace normalmente es tener un portafolio de diferentes generadores para poder tener para poder controlar el precio y tener, tener su precio lo más estable posible. Entonces, de hecho, los usuarios calificados nunca van directamente con el generador, salvo en el caso de que sean usuarios calificados participantes en el mercado, en cuyo caso sí es posible que vayan directamente con un generador y le compren a ese generador la energía que produzca. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, ok. Y sí, te digo, en este caso que hablamos, los usuarios calificados no participan en el mercado, simplemente son, digamos que representados en el mercado o bueno, simplemente le compran a un participante en el mercado que es el suministrador calificado. Pero eso, digamos, en el caso del suministro calificado y en el caso del suministro básico. En el caso del suministro básico todavía es mucho más claro. Ahí uno va con el suministro básico y el suministrador básico atrás, él sí tiene una serie de contratos con cualquier cantidad de generadores para poder abastecer de esa energía eléctrica. O sea, el usuario
básico no tiene acceso a los generadores. Su único acceso al mercado eléctrico mayorista es a través del suministrador calificado, perdón, a través del suministrador básico, que además es un suministrador que tiene una tarifa regulada. Entonces, realmente el usuario básico no tiene forma de acceder a esa, o sea, de ir con un generador para que le entregue energía directamente a él, ¿no? Hombre, soy un poco restrictivo así como lo veo, pero no es que sea así. Lo que pasa es que al final del día la energía eléctrica es el gran commodity y además también es un elemento de un derecho humano, ¿no? Para el buen desarrollo del humano necesita energía eléctrica. Entonces, por eso el suministrador básico es una actividad regulada, que tiene una tarifa regulada para para darle acceso a la mayor cantidad de personas disponibles. Y por eso también, ahora lo vamos a ver un momentito, el suministrador calificado tiene determinadas reglas para participar en el mercado, porque el suministrador calificado, el suministrador básico tiene la obligación de obtener los precios más competitivos disponibles en el mercado. Pero efectivamente el suministrador básico, o sea, el usuario básico no tiene manera de acceder a una planta de generación, ¿no? Vale, muchísimas. Sí, bueno, entonces, digo, este suministrador calificado y este suministrador básico hacen operaciones con usuarios que no pueden, como en el caso de básico, o no les interesa estar en el mercado, como es en el caso de los usuarios calificados. Simplemente ellos entregan su energía. Digamos que los representan esas cargas en el mercado eléctrico. Esto de la representación también es un tema muy interesante porque, por ejemplo, hay empresas muy grandes que también le pueden ofrecer al mercado lo que le llaman la demanda controlable, que aún no ha sido muy desarrollado todavía en el mercado eléctrico mayorista, donde simplemente las empresas muy grandes le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a tener apagadas mis plantas de las 4 a las 8 de los días 15, 26 y 30 de cada mes. Y entonces esa demanda controlable también tiene un valor en el mercado eléctrico. Y bueno, para poder participar ahí, participan los usuarios calificados a través de los suministros calificados. Un usuario básico podría hacer eso. Primero, la demanda es muy poquita, realmente es muy poquita, pero bueno, el que lo representa en ese mercado eléctrico, pues es el suministrador de servicios básicos. Entonces, hombre, de que lo podría hacer, bueno, pues no, o sea, podría hacerlo, pero es un poco, bueno, como que no tiene mucho sentido económico. Bueno, ahora volviendo un poco aquí al tema que estábamos hablando, finalmente existen estos contratos entre participantes en el mercado. Estos contratos en participantes en el mercado son generadores, participantes del mercado, y suministradores calificados o básicos participantes del mercado, o incluso entre suministradores calificados o incluso entre generadores. Y estos contratos, la ley los llama contratos de cobertura eléctrica. Y ahora sí que, ¿por qué cobertura eléctrica? Porque son contratos de cobertura de precios. Literalmente, estos contratos son para asegurar el riesgo. Simplemente, cuando uno tiene estas transferencias financieras, lo único que hacen es transferirse el riesgo de uno a otro para cubrir el valor el valor del nodo. Digo, yo creo que ya les han explicado ampliamente cómo funcionan estas cuestiones. Aquí simplemente lo que hacen es el suministrador, vamos a pensar,
le compra a un determinado generador, le compra una cantidad de megas, digamos, en 2 pesos, ¿no? Entonces, si en el precio nodal, si el precio nodal, digamos que está en 1.50, el mercado, bueno, el SENACE le pagará al generador su 1.50 y el suministrador le pagará al generador el 50 que faltaba para seguir en 2 siempre, ¿no? Y si sucede al revés y el precio del nodo está en 2.50, el SENACE le pagará a la planta esos 2, le dará los 50 al suministrador calificado y se mantiene siempre la operación balanceada en 0. Bueno, eso por supuesto frente al mercado, para que siempre esté en 0 esta operación, ¿no? Esto que tiene que ver con el mercado. Por supuesto, si en operaciones de corto plazo, pues parece muy, muy fácil, pero si uno tiene un contrato a largo plazo, es posible que eso sea un nodo que de repente baja muchísimo de precio, en cuyo caso el generador saldrá perdiendo, o si sube muchísimo de precio, el suministrador tendrá una ganancia. Pero justamente ahí es donde cada uno de los profesionales de cada una de las partes tienen que ver cuál es el precio que más se acerque a ese precio nodal local, pues para mantenerlo lo más posible, ¿no? Señalar que existen obligaciones de energía eléctrica, potencia y cells, y estos contratos de cobertura cubren a esos 3 productos del mercado, ¿no? Pueden en un solo contrato cubrir los 3, o un suministrador calificado le puede comprar energía eléctrica a uno, potencia a otro y cells a otro, o 2 y 1, y bueno, al final del día aquí sí es un tema de libre, ahora sí que de libre pacto, pero sobre todo decir, estos contratos de cobertura sí se dan al amparo de, o sea, suceden solamente entre participantes en el mercado. Y lo único que hacen es tener estas transferencias de responsabilidades para poder tener coberturas de precio, ¿no? O sea, lo que debería de pasar en el futuro es que estos contratos, estos contratos sean los que realmente gobiernen el mercado eléctrico, ¿no? Para que todos estén debidamente cubiertos y sea un mercado muy desarrollado. Hay que partir de la idea de que el mercado eléctrico es un mercado, a diferencia perdón, a diferencia del mercado del petróleo, es un mercado bastante estable. Es un mercado que difícilmente tiene altas y bajas, ¿no? Hombre, sucedió ahora en Estados Unidos con esto de la falta del gas natural y todo lo que sucedió, pero en general el mercado eléctrico es un mercado bastante estable, o sea, los consumos son bastante predecibles. Y en base a eso es como se hacen estas operaciones bilaterales para que, pues para que todos tengan sus precios debidamente cubiertos. Ahora, esto un poco de lo que estábamos hablando hace un momento, Juan, estos perdón. contratos de... Sí. Antes de pasar justo a este tema, entonces, voy a intentar hacer una pequeña diferenciación entre PPAs y contrato de cobertura eléctrica. Sí, a ver si te parece correcta. Entonces, diríamos, según lo que nos vienes comentando, que un PPA sería aquel contrato, ¿no?, de compraventa de energía eléctrica con la característica de que hay un usuario final, ¿no?
que va a adquirir para sí el consumo de la energía. Y un contrato de cobertura eléctrica es un contrato entre un generador y una entidad responsable de carga que generalmente no es un usuario final, con excepción de los usuarios calificados participantes del mercado. Creo que esa sería como la gran diferencia, ¿no? De Bueno, acuerdo. además de todo lo que Así es, comentaste, pero así creo es. que esa sería una manera sencilla, o no sé, o sea, según lo que nos vienes comentando, creo que lo puedo concluir en eso. ¿Sí está? ¿Te parece bien? Sí, no, sin duda, sin duda. Yo creo que es así lo es, así lo es. El PPA es un contrato es más, ahora sí que a riesgo de meterme en problemas con la reforma y todo esto, es un contrato de adquisición física de energía. O sea, un usuario necesita la energía para sus máquinas, entonces compra esa energía para poderla, pues para ponerla a trabajar. Y en cambio, estos contratos de cobertura eléctrica son contratos más bien financieros para la cobertura de precios entre participantes del mercado. Entonces, hombre, son PPAs, pues pareciera que sí, porque tienen por objeto energía eléctrica, ¿no? O sea, al final del día tienen por objeto tienen por objeto energía eléctrica que efectivamente es cierta. O sea, ponerles un ejemplo muy real, ¿no? Los contratos que vienen de subastas, efectivamente tienen este componente para hacer la cobertura o sea, para hacer la cobertura de precios, pero el generador también está obligado a entregar la energía eléctrica. O sea, tiene que entregar esa energía eléctrica en el tiempo. Y entonces, si el generador por alguna razón no puede entregar esa energía eléctrica, o sea, perdón, por alguna razón que tiene que ver con el mercado, vamos a poner un ejemplo bastante loco, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que un generador solar literalmente enloquece y dice que su energía vale 10 pesos, o sea, cuando realmente le cuesta cero generar. Y nunca lo despachan. De todas maneras, el suministrador que ganó esa subasta le va a pagar el valor de la energía eléctrica, y como no despachan a la planta, bueno, al que enloqueció, la energía se va a tomar, de acuerdo al despacho económico, se va a tomar la más, bueno, la energía barata más disponible, y la planta que no fue despachada tendrá que entregar esa energía a la que se comprometió en un momento del tiempo, en un momento del tiempo. Entonces, lo que puede pasar es que si tiene un contrato, digamos, a 15 años, el contrato se le puede ir a 30 o a 45 años porque su energía es tan cara que no la pueden despachar. Esto que les comento es uno de los grandes perjuicios que trae esta iniciativa de reforma, esta reforma votada. El problema es que con estas nuevas normas de despacho, significa que las plantas no van a poder entregar su energía al sistema porque no las van a despachar, porque primero van a despachar a todas las de la CFE. Entonces, van a poder entregar menos energía al sistema. Y entonces, si bien es cierto, le van a pagar esa energía, también es cierto que la planta se va a tardar mucho más tiempo en entregar esa energía al sistema. No sé si soy claro, lo que pasa es que sí es un verdadero borlote este asunto. Sí, siempre es complicado explicar todos estos temas, ¿no? De la electricidad, pero sí quedó muy claro, muchas gracias. Sí, entonces, pero bueno, como bien dice Ángel, podemos decir que el PPA puro y duro es aquel entre un participante del mercado, ya sea un suministrador básico, un suministrador calificado o incluso un generador, si es que se trata de un usuario calificado participante del mercado, y
el usuario final, un usuario final que va a usar la energía para lo que necesite. Y los contratos de cobertura son aquellos contratos en los cuales los participantes del mercado cubren, o sea, se cubren sobre todo cubren el precio, ¿no? Ahora, la asignación de estos contratos de cobertura para el suministrador básico, por ser un tema social, por ser un tema en el cual es muy importante que la gente tenga acceso al fluido eléctrico, porque sí es una parte muy importante para el desarrollo humano, se determinó que el suministrador calificado solamente puede obtener energía a partir de subastas organizadas por el SENACE. Entonces, así, hace algunos años, se lograron grandes precios para que el suministrador básico obtuviera precios muy, muy competitivos de energía eléctrica. Y el suministrador calificado, otra vez, él está en libre competencia. Él puede hacer contratos de cobertura eléctrica con quien quiera. Puede hacer un contrato de cobertura eléctrica con otro suministrador calificado o incluso, bueno, lo normal es que lo haga con generadores, o incluso lo puede hacer con otro suministrador calificado. Y bueno, pues eso es más o menos lo que yo les quería comentar de estos contratos de energía eléctrica de los PPAs, que efectivamente son contratos donde se comercializan los productos de energía eléctrica, o sea, bueno, la energía eléctrica y sus productos derivados, como son la potencia y los cells. Sí, Cristian. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Oye, Juan Pablo, muchas gracias por la explicación. Me queda mucho más claro, porque de manera tangencial en el lugar en el que trabajo, soy abogado, veo muchísimos contratos de los que acabas de platicar, ¿no? Tanto de suministro, los PPAs, como los de cobertura, ¿no? Y siempre he estado, como te digo, un poco alejado de eso, pero irónicamente, pues también al mismo tiempo cercano, ¿no? Aunque no es mi área, ¿no? Mi área es más de temas ambientales, y me he volcado por otras cosas, ¿no? Pero mira, para no quitarles más tiempo, yo lo que tenía, fíjate que mi duda va encaminada por como te digo, en materia ambiental, y que ahorita está creciendo mucho el interés y las obligaciones en materia de cambio climático, yo quería entender un poquito más cómo funciona el tema del contrato de cobertura, pero fijado en precios. Te digo cuál es mi duda. Yo, como entiendo el contrato de cobertura, y por lo que ahorita explicabas, es un tema y ahorita lo estaba viendo aquí en las definiciones, por ejemplo, del SENACE. Mira, nada más dice compraventa, o sea, es la que se asegura una compraventa de una cantidad determinada de energía eléctrica o productos asociados, ¿no? Por hora, etcétera, etcétera. Pero hablan de líquido, ¿no? Hablan del tema del fluido, perdón, de eléctrico, ¿no? Pero yo quería saber, justo la palabra que dijiste, es una cobertura también de precio. Ese tipo de contrato de cobertura de precio de un generador de energía, es lo que me gustaría saber si tú tienes experiencia y saber cómo funciona. Como yo lo entiendo, esta figura, te lo pongo, hay un generador, está en SENACE, está en el mercado, participa, pero lo que él hace hace los contratos de cobertura, pero en lugar de basarse o enfocarse en la cantidad de la energía eléctrica que va a generar, se enfoca más bien en lo que dices, en la cobertura de precio, y los fija, y yo, como lo entiendo un poquito, es como más bien como tipo, no sé, como estas prácticas como que se llaman de derivados. A lo mejor como tú dices, ¿no? El ejemplo de 10 pesos, a él le costaba generar 10 pesos, vamos a pensar, y hay una fluctuación de 15 pesos, por ejemplo, al final del año termina en 15 pesos, ellos lo aseguran con la cobertura a 12 pesos, digamos, un precio fijo durante todo 2021. Tengo que meterme un poquito más a
a leer este tema, pero es lo que te digo, o sea, no sé si te ha tocado ver algún contrato de cobertura, pero que sea enfocado en el precio más que en la energía eléctrica. A ver, a ver, yo creo que esa es la mejor comparación. Un contrato de cobertura eléctrica es igualito que un derivado. Al final del día es igual que un derivado porque efectivamente lo único que hacen es tener una cobertura de precio. Y, o sea, digo, como son entre participantes en el mercado, como comentábamos hace un momentito, los suministradores calificados hacen un portafolio de generación donde obtienen cells, donde obtienen potencia, donde obtienen energía eléctrica de diferentes fuentes y así van ellos haciendo, o sea, obteniendo sus productos y van cubriendo sus necesidades, ¿no? Ahora, en el tema de los de precios, es más, yo te diría, yo no he visto ni uno que no sea o sea, que no sea de una cobertura de precio. Es que hay que ver una cosa. Al final del día, o sea, viendo el mercado eléctrico, así como funciona, te voy a poner un ejemplo que nos pasa así, ¿no? A diario. Por ejemplo, el suministrador calificado lanza una subasta. Perdón, el suministrador básico lanza una subasta para comprar 800 megawatts hora en un año. Y la gana una planta que está en Sonora, por así decirlo, está en Sonora. Al final del día, el mercado, o sea, la energía que va a usar el suministro básico, por supuesto que no es la que viene de Sonora, aunque sea referenciada completamente. Porque al final del día, la energía eléctrica, digamos que es como una cubeta donde los generadores echan el agua y los suministradores sacan el agua sacan el agua del otro lado. Pero el suministrador dice, yo nada más voy a pagarte a 15 pesos y no me importa a cómo esté el precio, el precio en el nodo. Entonces, el suministrador efectivamente siempre va a estar pagando 15 pesos por esa energía. Si de repente el precio del nodo donde él vende su energía se revienta y sube a 24 pesos, ni modo para el generador. Él va a seguir pagando solamente 12 pesos por esa energía. Y al revés, si el nodo se cae y solamente cuesta un peso, de todas maneras va a pagar 12 pesos por esa energía, aunque en ese momento lo que va a suceder es que el generador va a suspender la generación de energía por cuestiones que le llaman cuestiones cuestiones de precios negativos. Va a decir, oye, es que ¿sabes qué? A mí ya me salen, o sea, me sale mucho más barato, mejor apagarme y que tú me pagues mis 12 pesos a yo andar produciendo en 15 pesos, porque nada más me van a pagar 12 pesos, ¿no? Entonces, es que es un poco, es que soy muy malo para los números, discúlpenme. Pero bueno, el tema es que estos contratos de cobertura solamente cubren a la energía eléctrica y a la potencia. ¿Y por qué? Porque los cells normalmente se entregan por la generación realizada por el generador. Entonces, al final del día al generador no le importa el cell porque el cell, digamos que está unido a su generación. Si es un generador que tiene, que genera con una planta fotovoltaica, le van a dar
le van a dar un cel por cada megawatt que produzca. Entonces, esos megawatts normalmente los incluye en el precio, o si no los incluye en el precio, los puede vender por fuera al precio que sea. Pero lo importante es que su energía ya está debidamente apalancada para que él pueda estar un tiempo diciendo, bueno, toda esta energía que ya, este bloque de energía ya lo tengo pagado, simplemente ya nada más tengo que dejar los paneles generar y y simplemente me los van a cubrir. ¿A qué precio? Simplemente él ya sabe que que va a ser a 12, que puede ganar hacia arriba, pero hacia abajo ya no, él no va a perder, porque si el precio cae, él ya no tiene que generar esa energía, porque el mercado la va a entregar de otro lugar. Entonces, por eso siempre es un contrato financiero para cubrir los precios. Entiendo. Muchas gracias. Sí, esto lo decía nada más como por dato. Para mí, yo para entenderlo, pero para dato para el resto de todos los que están ahorita en la sesión, sí vienen fuertísimas las obligaciones. Generalmente voy por muchos bancos o instituciones financieras. Y, por ejemplo, ahorita en Europa, en Estados Unidos, ahorita se va a poner interesante como lo de Biden, pero en Europa ahorita están pidiendo justificar toda inversión que cumpla como con un tema de sustentabilidad, y pues obviamente sustentabilidad, compromiso verde, social, etcétera. Entonces, pues lo que van a examinar pues son todos estos vehículos, ¿no? Todos los PPAs, cómo están, o sea, digamos que tengan un mínimo cumplimiento de ser verdes, ¿no? Y de contribuir a la lucha o a la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, sí, por eso quería entender un poquito más de esto. Te agradezco mucho, Juan Pablo. No, a tus órdenes. Y sí, tú puedes ir con un suministrador calificado y pedirle que solamente te venda cells. Y ya el suministrador calificado tendrá que ir con todos los generadores que vendan cells y decirles, oye, pues, ¿sabes qué? Yo tengo aquí un cliente, y empieza a comprar cells por donde, ahora sí que donde los haya. Perfecto, muchas gracias. Maestro, yo tengo una pregunta. Ahorita que mencionabas el tema de las subastas, Sí. ¿hasta qué punto crees tú que estas subastas privadas que pues suscitaron hace algún tiempo pueden ser un factor o pueden ser un paso para superar estos problemas o esta incertidumbre regulatoria que se está dando? O a futuro, porque ya están canceladas, pero tengo entendido que dejaron como un espacio o una duda de si en algún momento a futuro, regulatoriamente hablando, pues el marco se presta para hacerlas, pues van a regresar. Mi pregunta es hasta qué punto estas subastas pueden ayudar un poco con esta incertidumbre legislativa o regulatoria que se está presentando. A tu modo de ver, ¿cuál es la...? Sí, pues mira, yo vería ahora sí que un 50-50. A ver, el problema el problema es que las subastas más bien las organizan los que le llaman comercializadores no suministradores. Bueno, así se llama esa figura de la ley. Entonces, ahí lo que se trata es de juntar a los suministradores para contratos de cobertura de largo plazo. ¿Qué se gana con estos contratos de cobertura de largo plazo? Verdaderamente generar, más bien generar inversión para que un desarrollador construya una planta nueva. O sea, para que construyas una planta nueva necesitas uno o varios suministradores calificados, bueno, para el caso de las subastas, que digan, ¿no sabes qué? Vamos a hacer un contrato a 15 años a un precio determinado. Entonces ya verán los generadores, pues mira, si conviene, lo hacemos. Entonces ya tienes ahí un contrato bilateral, bilateral, o sea, porque digamos que nada más están como que de dos lados, aunque de un lado haya más de un suministrador, del otro lado nada más va a haber un solo generador. Y bueno, el chiste es juntar al interesado en tener energía de largo plazo
con aquel en producirla de largo plazo. Ese es el 50% que sí funcionaría. El 50% que no funcionaría es que el artículo 53 de la LIE sí es claro en decir que el suministrador básico solamente puede comprar a partir de licitaciones que organice el SENACE. Y estas subastas privadas no los organiza el SENACE. Entonces, solamente pueden concurrir suministradores calificados o usuarios calificados participantes en el mercado. En lo que sí bueno, que se está viendo, hay precios competitivos y todo, pero no tienen esa profundidad todavía, porque bueno, es mi opinión, que el mercado no está tan maduro para aceptar este tipo de cuestiones. Todavía hay muy poquitos usuarios calificados. Posiblemente en un futuro, cuando evolucione un poco el mercado. Exactamente. Sí, jurídicamente se permite, la legislación Sí. lo permite, se puedan dar estas subastas privadas, ¿no? No, está perfectamente permitido, y estas subastas yo creo que son una gran idea para sentar a los usuarios, calificados y suministradores calificados con los generadores para que desarrollen infraestructura mucho más estable, por así decirlo, ¿no? O sea, bueno, se construya nueva infraestructura. Y yo creo que va a ser un gran mecanismo, pero sí es para mercados más desarrollados. Ok, muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud o un comentario que quisiera hacer? Puede levantar la mano, abrir su micrófono. Ok, entonces, no habiendo comentarios adicionales, pues queríamos agradecerte por el tiempo que nos brindaste hoy, por este espacio, por el conocimiento, y gracias a nuestros asistentes por acompañarnos una noche más. Nos vemos el martes de nuevo a las 7:30. Y pues, no siendo más, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias, Juan Pablo. Excelente exposición. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Excelente charla. Y nos vemos dentro el próximo martes, no, sino de este martes en 8, porque la siguiente semana es Semana Santa. Semana Santa, sí, qué pena. Sí, es cierto. Perdían el tiempo. Okay. Muchísimas gracias a todos, principalmente a ti, Juan. No, gracias a ustedes. Mucho gusto. Se ve muy bien. A ver, ¿cuándo regresa a hablarnos de arbitrajes en energía? Creo que por ahí tiene experiencias el estimado Juan Pablo. Claro que sí, es un tema bien extraño, pero sí. A propósito de eso, les dejo la página del Círculo de Energía en Facebook para que nos apoyen con un comentario de temas que quieren ver para pues nuestro siguiente ciclo, para que nos sigan ahí en la página. Y te esperamos también, Juan Pablo, para que seas asistente o incluso ponente en una nueva ocasión. Es un gran esfuerzo, muy interesante siempre. Ya, aquí te esperamos y los esperamos a todos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sea muy bien. Vale. Gracias, bye.